Hola, soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Reflexionando con Leo, psicólogoalamano.com. Hola, soy Leonel Grimaldo Salazar de psicólogoalamano.com. Seguramente muchos de ustedes han escuchado en los audios que envío cada semana esta misma introducción. Pero también muchos de ustedes me escribían manifestando la inquietud de quién es la cara que está detrás de esa voz que nos comparte los audios. Pues bien, teniendo en cuenta esas sugerencias, damos el paso de los audios a los videos, además porque en el video se genera más interacción. Soy Leonel Grimaldo Salazar, soy psicólogo, soy filósofo, soy teólogo, tengo formación en Biblia, en espiritualidad. ¿Por qué menciono todo esto? Seguramente muchos de ustedes me conocen desde hace años y conocen esta formación, pero otros no. Siempre en los trabajos y en los acompañamientos psicoterapéuticos que hago, siempre busco unir esa experiencia de fe con la experiencia científica de la psicología. Pero preguntarán quién es la persona que está a mi lado. Pues bien, teniendo en cuenta un adagio africano que reza, solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Este es un proyecto de pareja. Es mi esposa, la mujer que Dios tuvo a bien regalarme, que tuvo a bien presentarme en mi vida. Gracias, amor. Soy Marta Cecilia Pérez. Tengo por profesión, soy abogada. Y bueno, desde el inicio de nuestro matrimonio, Leonel y yo hemos soñado con servir, con poner nuestro conocimiento, nuestra experiencia, todo nuestro amor, nuestra vocación, ponerlo al servicio de los que nos necesiten. Y hemos ido construyendo este sueño paso a paso, siempre de la mano de Dios, siempre colocando a Dios como centro, no solo de nuestra relación, sino de nuestros proyectos, de nuestros sueños. Hoy ya frente a una cámara, le pedimos al Espíritu Santo que sea Él quien nos guíe siempre en este caminar, que sea Él siempre quien nos ilumine para poder hacer y cumplir el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Escuchándote ahora con tanta experticia, quiero preguntarte, amor, ¿cuál es el proyecto que quieres desarrollar en este canal? Bueno, este canal quiere continuar con el compartir de temas de psicoterapia que ya venía a través de los audios, pero teniendo en cuenta que el ser humano es la unión de muchas dimensiones. El ser humano tiene una dimensión corporal, el ser humano tiene una dimensión espiritual, una dimensión ética, una dimensión mental, una dimensión emocional, para nombrar algunas. El médico se encarga del cuerpo, entonces es como si dividiéramos el ser humano en pedacitos. El cuerpo lo trabaja el médico, el psicólogo trabaja la mente, el abogado ve al ser humano en cuanto ciudadano con el cumplimiento de las normas o el no cumplimiento de las normas, pero la intención es poder compartir, si bien temáticas de psicoterapia, pero viendo al ser humano en su integralidad. En ese orden, ¿cuál es el objetivo principal de nuestro canal? Bueno, el objetivo principal es compartir mensajes de psicoterapia, uniendo la psicoterapia con la espiritualidad. No va a ser un canal religioso, no, pero uniendo esa experiencia. ¿Por qué? Porque sé que una experiencia sana de fe puede ayudar mucho a una persona en su proceso de psicoterapia. ¿Quiere decir entonces que una persona que manifiesta no creer en Dios no puede hacer un proceso de psicoterapia? Claro que lo puede hacer, igual que un ateo puede vivir, pero con Dios es más fácil. Con Dios es mucho mejor.
Entonces, ¿a qué público crees que estará dirigido el contenido de este canal? Bueno, el contenido irá dirigido a toda la familia. Primero porque todos los seres humanos somos miembros de una familia, nacimos en una familia y nos movemos dentro de una familia. Ahora, habrán temas exclusivos para niños en cuanto que la formación de los niños, cómo entender a los adolescentes, un joven que se pregunta cuál es mi proyecto, cómo debo dirigir mi vida, cómo debo plantearme mi proyecto de vida, una pareja de casados que se están preguntando cómo organizar su proyecto de matrimonio o porque con el paso de los años creen que su amor ya se acabó o tienen que replantearse muchas cosas porque viene la experiencia del nido vacío, etcétera. O adultos de tercera edad que se están preguntando si su vida de verdad tuvo sentido o ya en el ocaso de su vida ha perdido calidez y fortaleza su mirada sobre la misma vida. En definitiva, va a ser abierto a toda la familia. Amor, cuéntanos de qué manera puede haber interacción con los seguidores de este canal. Bueno, si ustedes se dan cuenta, todos los videos en YouTube tendrán siempre donde colocar sus comentarios. Pueden hacerlo allí en los comentarios. En la descripción de mis videos voy a dejar también el link directo de WhatsApp por si alguien desea contactar directamente para solicitar información de un proceso de psicoterapia, por ejemplo. Pero también va a haber un link donde se puede desplegar todas mis redes sociales o mi página web donde pueden ver mi perfil. Sin embargo, en este canal podrán escuchar seguramente una palabra que puede sonar extraña, pero que se irá volviendo muy cercana y será zulicoco. Cuéntanos qué es Zulicoco. Bueno, zulicoco nos resume lo que queremos que al final de pronto puedan hacer en esa interacción. Suscribirse. Cuando tú te suscribes al canal, te llega una notificación apenas se suba un nuevo episodio. Independientemente del día, de la noche, de la hora, te va a avisar. Entonces, tú vas a estar de una vez pendiente porque te llega. Dale un like, ahí donde está la manito. Qué bueno porque eso nos anima para seguir produciendo material. Compartir. Cuando tú compartes un material, un video, algo, y seguramente en este canal encontrarás temas que te parecen muy edificantes o que le pueden servir a alguien y tú los compartes, es una muestra de amor. Es una manera de demostrar cuánto amas a esa persona. Y finalmente, dejar un comentario. Como les decía, allí debajo del video siempre va a haber el espacio. Entonces recuerda, Zulicoco, suscribirte, dejar un like, compartir y dejar un comentario. Hay una cosa que me ha parecido muy bonita, es cómo tus seguidores, tus pacientes te manifiestan, te escriben y te manifiestan sus necesidades de que toques X o Y tema y eso es algo que también van a poder hacer en este canal. Poder escribirte, poder manifestar a profundidad qué quieren, qué es lo que están sintiendo con lo que tú les estás contando a través de los diferentes temas. Sí, tener en cuenta que los temas que podamos tratar acá son temas generales. Ya entrar a algo más particular será propio de un proceso de psicoterapia. Pero allí en los comentarios también, claro, pueden dejar, me gustaría que trataras este tema, me gustaría que pudieras profundizar en este tema. Y la intención es, por eso la interacción, la intención es que ustedes puedan manifestar qué les gustaría y nosotros también desde acá poder ofrecerles ese material. Bueno, amor, vamos con toda la mejor energía, poniendo nuestra confianza, nuestra fe en Dios, en que vamos a poder servir, vamos a poder ayudar a través de este canal a muchas personas. De verdad, muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, amor. Recuerden que solo se llega más rápido, pero acompañado se llega más lejos. Y también recuerden, Zulicoco, suscríbete, dale un like, comparte
y deja un comentario. Que Dios les Chao, bendiga. bendiciones.